¿Qué es eso? ¿Quiénes son esos encapuchados? ¿Por qué la autoridad tolera que extorsionen en las casetas a los conductores? Eso, desde ningún punto de vista, eso que estamos viendo es una protesta social. Eso no es protesta social. La falta de autoridad le ha dado paso libre a estas extorsiones, a estos atracos, a estos asaltos a los ciudadanos en las casetas de las carreteras. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Buenas noches, vamos a tener un reporte sobre esta extorsión visible y tolerada contra los automovilistas. Pero antes, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Un poco lo que le sucedió ayer en el Senado al doctor Hugo López-Gatell, que lo maltrataron, que están muy molestos, muy enojados, cuando deberían de estar ofreciendo disculpas y apenados, ¿no?, de todo esto. Siguen queriendo que se regrese al régimen de corrupción. Una vez más, el presidente López Obrador apuntaló al subsecretario de Salud y jefe de la estrategia del gobierno contra el coronavirus. Apuntaló al doctor López-Gatell, esto después de la sacudida que se llevó ayer el doctor en el Senado. Bueno, eso fue ayer, eso fue en la mañana. Hoy las cifras: 475 mexicanos muertos en las últimas 24 horas por coronavirus, lo que eleva el total en las cifras oficiales a 84,420. Y los pronósticos para los próximos meses no son buenos. De acuerdo con el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud en la Universidad de Washington, la cifra de mexicanos muertos por coronavirus llegará a 132,961 el 1 de febrero, considerando que se mantuvieran las medidas sanitarias actuales. Según esta proyección, si las medidas se relajan, el número de personas muertas en nuestro país llegará prácticamente a las 140,000. Sin embargo, si se implementa el uso obligatorio de cubrebocas, el número de mexicanos muertos por coronavirus podría reducirse a 119,854. Es decir, que de acuerdo con estas proyecciones, si todos los mexicanos usan cubrebocas y no se relajan las medidas sanitarias, se podrían salvar casi 20,000 vidas. Han sido precisos estos cálculos de la Universidad de Washington. En el mejor de los panoramas nos ponen con 119,000 mexicanos muertos a principio del próximo año. En el peor, 140,000. Y sin embargo hay autoridades que siguen pensando que están haciendo muy bien su trabajo. Bueno, y también hay ciudadanos que, a pesar de todo esto, ya le perdieron el miedo al coronavirus, y cada vez es más frecuente ver imágenes como esta. Gracias por lo que nos están haciendo llegar. Esta es del sábado en el municipio de Xochiteapan, en Hidalgo. Ahí el candidato del PAN a la presidencia municipal, señor de nombre Óscar Bautista, convocó a cientos de personas en el campo de fútbol de la comunidad de Cruxica. Así se vio ese mitin. La mayoría de las personas sin cubrebocas, no respetaron la sana distancia. Parecía un mitin de Donald Trump en Estados Unidos. Ahí ya no hay miedo al coronavirus. Vamos a ver estas imágenes de hoy. Son de Orizaba, en Veracruz. Migrantes hondureños llegaron así en multitud a las vías del tren, el tren de ahí en Orizaba, también sin cubrebocas, esperando al tren para poder subir y llegar pues lo más rápido que se pueda a la frontera con Estados Unidos. Estos migrantes aseguran que no tienen miedo y que su prioridad es llegar a Estados Unidos. Pues no, se le ha ido perdiendo, prácticamente ya se le perdió el miedo al coronavirus. Esta mañana, por cierto, el presidente López Obrador firmó un acuerdo con 3 laboratorios para anticipar la compra de vacunas contra el coronavirus. El acuerdo fue con las empresas AstraZeneca, con Pfizer y con un laboratorio chino
de nombre CanSino Biologics. El canciller Marcelo Ebrard explicó que con estos acuerdos y con el mecanismo COVAX, México tendrá acceso a más de 100 millones de vacunas contra el coronavirus cuando haya vacunas contra el coronavirus. De acuerdo con el director ejecutivo de CanSino Biologics, se estima que en diciembre llegarán las primeras dosis de la vacuna china a México. Por cierto, Marcelo Ebrard informó que México también participará en los ensayos de prueba de fase de otras vacunas elaboradas en laboratorios de Francia, Italia y Alemania. Esto adicional a los convenios que ya hay con las vacunas de Estados Unidos, con la Sputnik 5 de Rusia. En fin, México, interesante y al parecer muy bien, sumándose a todos los proyectos de vacuna, y conforme vayan saliendo, pues que México las pueda comprar, las pueda aplicar. Lo veremos. Sobre el robo, pero bueno, y al mismo tiempo se dan estas historias, el robo de medicamentos para tratamiento de cáncer que ocurrió la semana pasada en una bodega de Iztapalapa. Hay muchas dudas sobre lo que realmente ocurrió, y hoy sigue viva la pregunta: ¿en verdad se trató de un robo? ¿En verdad los medicamentos llegaron ahí? A 9 días del robo de los medicamentos oncológicos, ni la productora de los medicamentos robados, la empresa argentina Chemex SADCB, ni su filial mexicana Novak Infancia SADCB, encargada de almacenar, distribuir y resguardar los medicamentos, han emitido un comunicado sobre los hechos y se han negado a hablar públicamente sobre este robo de 37.954 productos oncológicos. A 9 días del robo sigue sin responderse la pregunta de por qué se resguardaban en este almacén de la colonia Santa Isabel Industrial en Iztapalapa los medicamentos oncológicos para el sector salud federal, cuando la misma empresa Novak Infancia en su página institucional en un video señala que este almacén es para el reparto de medicamentos para el sector privado y muestra la bodega donde presuntamente se cometió el robo. Con el fin de agilizar la logística industrial comercial de la empresa, esta cuenta con 2 almacenes físicos para reparto. El CEDIS, para el sector privado, con 8,000 metros cuadrados de superficie. El video señala que su almacén de Tlalpan es el destinado para los productos del gobierno. Bodega que, por cierto, ha sido visitada en varias ocasiones por los padres de niñas y niños con cáncer, cuando han exigido a las autoridades federales que les demuestren que cuentan con los medicamentos suficientes para sus hijos. Y el almacén Tlalpan para gobierno, ambos alineados a los requerimientos de la COFEPRIS para el almacenaje y manejo de medicamentos. Si este almacén de Tlalpan estaba destinado a gobierno, ¿por qué se cambió el resguardo de los medicamentos a Iztapalapa, donde la seguridad dependía de un solo vigilante? ¿Por qué? Bueno, pero además habría que hacerle una pregunta también a la COFEPRIS. En la alerta sanitaria de hace 3 días, COFEPRIS informó que en las instalaciones de esta empresa de Novak Infancia se robaron diversos productos, entre ellos más de 37,000 medicamentos oncológicos, y especifica el nombre de 11 de esos productos, pero no da más información sobre qué otros productos fueron sustraídos, ni emite alerta por ello. El oscurantismo de gobierno habla mucho de la transparencia. Estas autoridades dicen que todo es transparente, pues vemos en los hechos que no lo es. Dirán que como se trata de una investigación en curso tienen que reservar la información. Aquí la duda es, ¿en efecto se robaron? Y así como vimos ayer, se robaron estos medicamentos. Los padres de niños con cáncer se manifestaron otra vez, ahora en el Monumento a la Revolución. Dijeron que siguen sin ver evidencia del robo, de este robo. Insistieron en que no creen que sea cierta la versión que dan las autoridades. Además dijeron que presentarán denuncias penales ante la Fiscalía General de la República en contra de los directivos de la empresa, esta empresa Novak Infancia, contra funcionarios federales e incluso contra el presidente López Obrador por este robo de 37,000, 38,000 medicamentos contra el cáncer. En otras cosas, el presidente López Obrador habló en la mañanera de un supuesto fraude que favoreció a una empresa ligada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Todavía ayer me decía el secretario de Hacienda de un contrato que firmaron 2 días antes de que concluyera el gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, un contrato para capacitar a funcionarios por $19 millones. ¿Saben cuánto tiempo tardaron los cursos de capacitación o el curso de capacitación para 3 personas? 1 hora y media. Eso fue en la mañana. Más tarde, la Secretaría de Hacienda precisó la información, que no es exactamente como la describió el presidente en la mañana. Se trata de una empresa de nombre Nunbab Inc., que según Hacienda ha sido señalada como pieza clave en la triangulación de recursos en el caso García Luna. Entre 2012 y 2017, esa empresa recibió contratos por $390 millones y 270 millones de pesos. Al parecer es una empresa que se dedicaba a vender asesoría. Hacienda informa que encontró potenciales irregularidades en la administración de contratos y procedimiento de pago. Bueno, según el presidente López Obrador y según la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública revisan la información relativa a esta empresa Nunbab Inc., al parecer ligada a García Luna, hoy preso en Estados Unidos, acusado por otras cosas. Por cierto, y hablando de acusaciones, ¿qué ha pasado con el caso de Emilio Lozoya? Están por cumplirse, en 3 días se van a cumplir 2 meses de que alguien filtrara la denuncia del exdirector de Pemex, denuncia en donde acusó a estas 17 personas, Enrique Peña Nieto, quien fuera presidente de la República. Felipe Calderón, quien fuera presidente de la República. Luis Videgaray, quien al momento de los hechos fungía como secretario de Hacienda. Francisco García Cabeza de Vaca, entonces senador de la República. Francisco Domínguez, quien fuera senador de la República. Salvador Vega Casillas, quien fuera senador de la República. Jorge Luis Lavalle, quien fuera senador de la República. David Penchina, quien fuera senador de la República. Ricardo Anaya, quien fuera diputado federal. Osiris Hernández, quien fuera secretario particular de Ricardo Anaya. Ernesto Cordero, quien fuera senador de la República. José Antonio Meade, quien fuera secretario de Energía y secretario de Relaciones Exteriores. José Antonio González Anaya, quien fuera consejero de Pemex y posteriormente director general del Seguro Social y de Pemex. Carlos Treviño Medina, quien fuera funcionario de Hacienda y Pemex y luego director general de Pemex. Rafael Carabeo, entonces funcionario del Senado de la República. Lourdes Mendoza, periodista. Y Carlos Salinas de Gortari, entonces comisionista y cabildero del PAN. 2 meses ya de aquella acusación, señalamiento muy duro contra 17 personas y bueno, por la información con la que contamos esta noche, información confirmada, Emilio Lozoya no ha podido aportar pruebas convincentes en ninguno de los 17 casos, ni en uno solo. No lo ha hecho contra ninguno de los 3 expresidentes de la República que veíamos, contra ninguno de los 2 exsecretarios de Hacienda, tampoco contra los gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, tampoco contra 2 excandidatos presidenciales en 2018. Repetimos, al día de hoy, Emilio Lozoya no ha aportado pruebas convincentes en ningún caso, ni en contra de ninguna de las 17 personas señaladas por él. Pregunta, ¿la Fiscalía General de la República le hará todo el trabajo de prueba al señor Lozoya? Porque una de dos,
o Emilio Lozoya está administrando los tiempos para probar sus acusaciones, o Emilio Lozoya no tiene nada que pruebe sus dichos, sus muy sonoras acusaciones. El magistrado del Tribunal Electoral Federal, José Luis Vargas, dio a conocer esta tarde en sus redes sociales el proyecto de sentencia en el que confirma que se negará el registro a México Libre, este partido promovido y encabezado por Margarita Zavala y Felipe Calderón. El proyecto será votado mañana. En el proyecto se argumenta que México Libre no acreditó el origen de las aportaciones, del dinero que recibió de sus simpatizantes. El magistrado considera que por estas irregularidades se vulneran los principios de transparencia y rendición de cuentas. El proyecto de sentencia establece que México Libre recibió más de $1 millón de personas no identificadas. Este dinero equivale al 8% del total de los ingresos reportados, así que pues todo indica que no habrá registro para México Libre. Margarita Zavala tuiteó: pedimos al resto de los magistrados y magistradas que tomen en cuenta los argumentos de nuestros agravios, tenemos la razón y el derecho. En justicia, México Libre merece el registro. Bueno, veíamos al inicio del programa imágenes de hombres y de mujeres encapuchados tomando casetas de cobro en autopistas. Son imágenes que han sido muy recurrentes en las últimas semanas. Bueno, hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio un reporte de cómo según ellos, se han recuperado casetas de peaje. Hablan de 8 casos en donde dicen, ahí están, los tienen en pantalla, donde dicen que han actuado. Estos casos corresponden al periodo de junio del año pasado y finales de septiembre. Según la Secretaría, han evitado pérdidas por más de 7,000 millones de pesos, pues pérdidas para el gobierno y para los ciudadanos. El último reporte de la Secretaría de Seguridad es de septiembre, pero hoy, martes 13 de octubre, seguimos viendo cómo grupos muy bien organizados toman casetas y siguen cobrando cuotas, siguen extorsionando, siguen robando a los automovilistas, a los ciudadanos. Hoy, el circuito exterior mexiquense estuvo tomado por lo menos en 3 diferentes puntos por grupos de encapuchados que pedían dinero a los usuarios para poder pasar por las casetas. La caseta Peñón Periférico fue tomada por al menos 7 jóvenes encapuchados. Detenían a los vehículos metros antes de Las Plumas para pedirles dinero. Algunos automovilistas no se detenían al ver a los encapuchados y aceleraban. Otros eran retenidos por varios segundos hasta soltar la cooperación voluntaria de 50 pesos. 2 horas después llegó una patrulla de la Policía del Estado de México y los encapuchados se replegaron a un lado de la autopista, pero ninguno fue detenido. En la caseta Jorobas del kilómetro 57 del circuito exterior mexiquense, los sujetos que pedían dinero también decidieron bajar a los pasajeros de un autobús ETN para intentar llevárselo. No sé. Tiene que explicarnos por qué nos pasan a otra unidad. Yo creo que no debemos pasarnos si no nos dijo. Pero ¿por qué no? Porque el chofer abrió la puerta. Ya mejor hay que acatar, los dejen ir y todos tranquilos y ya. Sí, yo sé. Iban a tomar, pero van a apoyar con otra cosa seguro. Ahorita les pido una disculpa otra vez y ahorita en 10 minutos se van. Sin embargo, el conductor del autobús logró negociar con los jóvenes y con la promesa de que ETN enviaría diésel para otro autobús que los jóvenes tenían parado, los dejaron ir. Pero no fueron los únicos afectados. Otros usuarios denunciaron agresiones de este mismo grupo. Horas más tarde, unas 10 personas tomaron la caseta Los Reyes que comunica la carretera Texcoco-Lechería. De igual forma se acercaron a los vehículos para pedir dinero y dejarlos pasar. 1 hora después se retiraron. Ninguna autoridad llegó. Ahí están las imágenes, por más que la autoridad diga que están actuando, ahí están las imágenes y el robo ya no es tanto a las casetas, es a los automovilistas. Además de estos 3 casos, estas 3 casetas afectadas, hubo otro punto en el circuito exterior mexiquense que estuvo tomado, ahí sí llegó la policía, detuvo a 13 personas, esto fue en una caseta de Ixtapaluca, los detenidos levantaron la pluma en la caseta y exigían dinero a los conductores, a ustedes.
para pasar. Estas personas fueron llevadas a una agencia del Ministerio Público, los acusan de ataques a las vías de comunicación. Por cierto, los 16 detenidos de los que informamos ayer en la caseta de Tepoztlán, también en el Estado de México, fueron trasladados hoy a una agencia del Ministerio Público Federal a ver qué pasa con ellos. Ya hablando de detenciones, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que preparan denuncias en contra de los líderes que mantienen el bloqueo a las vías del tren en la comunidad de Estación Consuelo, esto en el municipio de Meoqui, bloqueo que lleva ya 48 días. El gobernador Corral dijo que estas personas están identificadas y las acusa de, entre otras cosas, provocar violencia. Y bueno, y hablando de bloqueo a trenes, el bloqueo a las vías del tren en la comunidad de Calzoncin, en Uruapan, Michoacán, cumplió 11 días. De acuerdo con la empresa, con Kansas City Southern, son 26 trenes que están varados y 4,498 contenedores afectados. Por la mañana hablamos con el secretario general de la sección 18 de la CENTE en Michoacán y nos aseguró que las personas que bloquean las vías no pertenecen a la coordinadora, a la CENTE. En otras cosas, hoy fueron a protestar al Senado algunos grupos de científicos investigadores víctimas de la violencia, todos ellos afectados por la extinción de 109 fideicomisos, extinción aprobada por los diputados. Hoy supuestamente iban a tocar el tema los senadores. Había también una manifestación de integrantes de la Marina Mercante, inconformes por asuntos que tienen que ver con puertos y aduanas, y debido a estas protestas, que incluyeron incluso instalar un pequeño campamento fuera del Senado, se canceló la sesión y la comparecencia que iba a tener ahí el canciller Marcelo Ebrard. En otras cosas, esta mañana Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, presentaron los resultados de la operación Zócalo. Dieron a conocer que de octubre del año pasado a septiembre han logrado bloquear más de 1,000 cuentas bancarias a 14 grupos criminales en la capital, lo que representa casi 5,000 millones de pesos. Informaron que investigan a casi 500 personas ligadas con estas organizaciones. Bueno, el 15 de junio vimos aquí el caso de Fidel, Gerardo y Ángel Esquivel, 3 panaderos de la alcaldía de Tlalpan, lo recordarán, le dimos mucha cobertura, fueron detenidos hace 13 meses por policías de la Ciudad de México, acusados de un homicidio. Mostramos videos sobre cómo ingresó la policía a su casa, cómo usó la fuerza, no había orden de cateo, vimos la versión de sus abogados diciendo que hubo inconsistencia en la investigación, parecía una arbitrariedad. Bueno, pues hoy, 13 meses después, se llevó a cabo la audiencia intermedia, una audiencia que se esperaba desde hace 6 meses, se había pospuesto por la pandemia, y el juez aceptó las pruebas, entre ellas el reportaje que presentamos aquí. Sin embargo, el juez no aceptó la petición de los abogados para que estas personas fueran liberadas. El juez determinó que sería mejor pasar a la siguiente etapa, a la del juicio, y que un nuevo juez analice estas pruebas y determine si merecen la libertad. Se quedan en la cárcel estas personas. Bueno, regresamos al coronavirus. Vamos a concentrarnos en Estados Unidos. 214,000 personas muertas, más de 214,000 en Estados Unidos. Y bueno, están las cifras de Brasil, de la India y las de México. En las últimas 24 horas han bajado considerablemente el número de personas muertas en los últimos días, tanto en Estados Unidos como Brasil, pero siguen siendo muy altas. Pascal, buenas noches. Qué gusto. Hoy saludamos y presentamos a nuestro compañero de Grupo Imagen, director de Excelsior y especialista, entre otros temas, de la política y de las elecciones en Estados Unidos. Pascal nos va a estar acompañando pues de aquí a 3 martes, porque faltan 3 martes ya para la elección. Bienvenido, qué gusto, Pascal. Un gusto estar contigo. Bueno, pues cosas interesantes ocurrieron hoy. Donald Trump, que se presenta como el Superman sobreviviente del coronavirus, un Superman un poco desesperado. Vamos a verlo. Vamos a ver ahí a To everyone fighting to recover from the virus, I feel your pain because I felt your pain. And we will beat this virus together. And now I'm immune, they tell me. I'm immune. I could come down and start kissing everybody. I'll kiss every guy, man and woman. Look at that guy, how handsome he is.
I'll kiss him. Not with a lot of enjoyment, but that's okay. Bueno, ese fue Trump, mientras el candidato demócrata, el señor Biden, visitó Florida. El contraste total. Sí. El contraste estuvo en la ciudad de Miramar, ahí Biden tuvo un pequeño meeting y queda clara la forma distinta de ver la pandemia. Al meeting de Biden solo se permitió acceso a 100 vehículos con simpatizantes, ellos sí traían su cubrebocas y Biden insistió en que el manejo de Trump de la pandemia fue pésimo y que su mensaje después de recuperarse de COVID está todavía más peligroso. And his reckless personal conduct since the diagnosis has been unconscionable. The longer Donald Trump remains president, the more reckless he becomes. 3 more weeks before we end this madness. This is the most important election in our lifetimes. You can make all the difference. Here in Florida, you can determine the outcome of this election. We win Florida and it's all over. Parece estar manejando hasta el discurso corporal del que va a ganar. Muy presidencial. Sí. Es un hombre que no entusiasma a nadie, si no hay que decirlo con Las encuestas claridad. no están mal. En las encuestas no está mal, pero digamos su lenguaje corporal, su discurso no entusiasma, como sí parece entusiasma a Trump, pero es tarde para Trump. Tiene ahí en Pensilvania, donde estaba, 5 puntos de desventaja en un estado que da 20 votos electorales. ¿Y por qué decía yo que desesperado? Porque va a su misma base electoral, no hay nada nuevo ahí, está yendo con su misma gente, tratando de crear momentum para la televisión. Y tanto así, ya lo ves, faltan 3 semanas. Pascal. Faltan 3 semanas, Sí. Ya lo vivimos en 2016, cualquier cosa puede pasar evidentemente, pero Trump, yendo a Pensilvania, a donde está su base electoral, sin tratar de ampliarla, pues está haciendo lo que en fútbol americano llaman una Ave María. Una Ave María. ¿Y a Biden cómo lo ves? A Biden lo veo distinguiéndose de Trump. Biden siendo lo más presidencial que puede ser, lo más correcto, lo más precavido en términos del COVID. No está tomando grandes riesgos. No está tomando ningún riesgo. Biden yo creo que está esperando simplemente a que se desmorone lo que queda de la campaña de Trump y Trump está haciendo un intento último por tratar de lograrlo. ¿Tanto así? Así lo veo ahora, pero las cosas siempre se pueden Pascal, voltear. un pase ya desesperada. Bueno, por cierto, este dato, a ver qué es lo que dice esta información. Hoy inició el voto adelantado, estaban distintos estados, pero hoy comenzó en Texas, que es el segundo estado que más votos aporta al colegio electoral. En ciudades como Houston, como Austin, se reportó que para votar las personas hicieron filas, en algunos casos por más de 1 hora, tan solo en un condado, el condado de Harris. Houston, hoy votaron más de 120,000 personas, Pascal. Es impresionante, Ciro, a estas alturas de la elección pasada, poquito más de 500,000 habían votado adelantado. Ahora van 11.9 millones. Es decir, las personas están aprovechando los cambios en las legislaciones de los estados, pero evidentemente es, por un lado, el miedo al COVID, el que los está llevando a no esperarse hasta el día de la elección. Y por otro lado, creo que sí es una elección que está llevando a gente a ejercer su voto. No, a ver, parecería, ese gráfico que tenemos en pantalla, Pascal, parecería un error. Espero que no nos hayamos equivocado. Lo acabas de decir. A estas alturas, 3 semanas antes de las elecciones de 2016, 500,000 de personas habían votado. Sí. Hoy, a 3 semanas de las elecciones del 2020, 12.3 millones. O sea, la proporción es 500,000 contra 12 millones. Contra 12 millones, sí. Sí, ese es el nivel de... Por un lado, yo creo que sí de entusiasmo, creo que sí hay gente que piensa que hay que salir a votar. Por cierto, Estados Unidos tiene 50 años de no rebasar el umbral de 60% de participación. Vamos a ver si esta vez lo logra. Pero también lo que está moviendo esto es el temor al COVID, el temor a esperar al día de la elección, encontrarse en una fila con muchísimas personas, pero que paradójicamente, ya lo veíamos en Texas, pues también está causando que mucha gente vaya a votar anticipadamente. Bueno, 3 martes. 3 martes. 3 martes, dentro de 3 martes, aquí vamos a estar, o a lo mejor en Washington, qué sé yo, pero 3 martes y se acaba esto, esta campaña que nunca aprendió entre el COVID, el positivo de Trump, los cuidados de Joe Biden. Convenciones realmente, no hubo convenciones. fueron virtuales. 3 martes. Y se acabó. Y aquí estaremos comentando, acompañando la información.
Así es. Qué gusto, Gracias, Pascal. Un placer. Y antes de que te vayas, ¿le conviene al presidente López Obrador que se reelija Donald Trump? Te contesto con un dicho. Trump es el malo por conocido y Biden el bueno por conocer. No. Bueno, te la vamos a volver a hacer en los próximos días. Bienvenido y nos estaremos viendo por acá. Gracias a Pascal Beltrán del Río. En otras cosas, anoche informamos que la señora Beatriz Gutiérrez Müller estuvo en Viena, en Austria, donde el presidente López Obrador le pidió que insistieran para tratar de obtener en préstamo el penacho de Moctezuma para que se pudiera exhibir en los festejos del bicentenario de la consumación de la independencia. Ese penacho se exhibe en el Museo Antropológico de Viena. Bueno, el curador de las exposiciones relacionadas con las colecciones de América del Norte y Mesoamérica explicó hoy que es muy complicado mover el penacho del lugar en el que está. Este curador explicó que el material orgánico con el que está hecho, elaborado el penacho, lo hace susceptible de romperse en cualquier tipo de vibración y por lo tanto, pues no lo van a prestar a México. Bueno, anoche adelantamos que los consejeros del INE votarían hoy la propuesta para que se lleve a cabo una tercera encuesta entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. ¿Quién de los dos va a ser el nuevo presidente Morena? Como dijimos, la encuesta se va a aplicar entre el 16 y el 22 de octubre. El resultado final será dado a conocer a más tardar el 24. Las tres casas encuestadoras que van a aplicar el trabajo son Parametría, Covarrubias y Demotecnia. Vamos a ver si esta sí es la buena. El neoliberalismo es tan malo para la cuarta transformación que no se lo pueden quitar. Imagínense ustedes que nos están viendo, que una empresa, una de las grandes empresas mexicanas, de las grandes, de las poderosas, le mandara cartas a sus proveedores diciéndole, oigan, me van a tener que dar una quita de entre el 20 y el 30%. ¿Qué diría el gobierno? Mugres empresarios inconscientes que dañan al pequeño empresario y a sus proveedores, que abusan, que aprovechan, etcétera, etcétera. Y aquella del presidente López Obrador, que quiebre el que tenga que quebrar. Pues Pemex está haciendo justamente lo más neoliberal, lo más gandalla que puede hacer una empresa. ¿Qué es qué? Le está mandando cartas a sus proveedores y miren, pues como la situación está mal, como refinamos menos, como el petróleo, como la pandemia, queremos quitas de entre el 20 y el 30%. Una empresa con poder monopólico, con poder dominante en el sector, la empresa más grande del país. La empresa que es la única que genera riesgo sistémico en sí misma, diciéndole a sus proveedores que van siendo empresas necesariamente más chiquitas, les vamos a pagar el 20% si les va bien. Si le debían 100, le van a pagar 80 o 20. O 70. 80 o 70. Pemex se tarda en pagar. Y hazle como quieras. Les están pidiendo quitas de entre el 20 y el 30%, que ellos tienen que entender la situación de la empresa. ¿Y quién entiende la situación de la otra empresa? Oye, y si dicen las empresas que no, pues te ponen a la fila de a ver cuándo cobras y cóbrame. Como dices, esto es muy gandalla. Es totalmente gandalla y neoliberal. Yo creo que dime algún empresario así neoliberal que te suene. Todos, el empresario que cualquiera pueda pensar, tiene más compromiso social que Petróleos Mexicanos, que la administración de Petróleos Mexicanos. Las empresas han tratado de negociar, adaptarse, adecuarse, hacer convenios, prórrogas. ¿Qué le recomiendas a los proveedores que nos deben estar viendo? Más de uno nos debe estar viendo. ¿Qué le dirías? Van a tener que aguantar. Aguantar es Petróleos apechugar. Mexicanos acaba de pedir $1,500 millones. Levantó en el mercado $1,500 millones. Que eran para pago de deuda que no necesitan y para capital de trabajo. ¿Qué le dices? Háblales a ellos, más que a mí. Pues a mí, ¿de qué me convence? A ver, échame la cámara. Si eres proveedor de Pemex, la vas a pasar mal. ¿Pero qué hacer? Aceptar. Dijo de plano. A ver, o no cobrar. Resignarse y darse por vencido. Pemex es famoso tradicionalmente, históricamente, por pagar cuando le da la gana. Porque como tienen el poder del monopolio, el poder del grande, pues... Oye, tu factura, esa la pasamos al final. Esa, no, hombre. Otro día después es que no está. Están extorsionando a los proveedores de Pemex. Y eso es lo más neoliberal que hay. Imagínate que lo hiciera. No, eso no es neoliberal. Eso es
Es una práctica de capitalismo salvaje. Mala entraña, eso es abuso. Sí, de capitalismo salvaje. De eso se acusa a los empresarios, ¿no? Pues es lo que está haciendo Petróleos Mexicanos. ¿Lo sabrá el presidente de la República? Pues yo espero que sí. Y que lo corrija. ¿Lo corregirá el presidente de la República? Pues se supone que si Pemex va a ser un motor para la economía del país, la única manera de que se motive la economía es que se abran cadenas de consumo interno. Y esto daña la cadena de consumo interno. Como ya me enojé, no voy a rematar. Ah, bueno. Ya me enojé. ¿De plano? Pues sí, voy a hacer un descuento a mi sección del 20%. Ya hazte como quieras, Ciro. De perdida día, adiós. Adiós. Adiós, Javier. Ciro, de regreso, el juegazo de México, los goles de México contra Argelia. Ya hace 15 días te dije, que este fin de semana regresaba la gente a los estadios. ¿Vuelve? Después de la pausa hablamos de eso. A todos los estadios y juegazo el de México. Bueno, regresamos con Javier y regresamos con la pregunta. ¿Llegó la hora final de Felipe Calderón? Volvemos con eso. No hay cambio y como se ven las cosas, el Tribunal Electoral Federal ratificará mañana la decisión de no concederle registro a México Libre, que es el partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Eso significaría que no podrán participar en las elecciones del próximo año. Significará también el final de la carrera política de Felipe Calderón. Pues en la política formal, en la política partidista, podría pensarse que sí, a menos de que Calderón regresara al PAN, lo que se ve muy, muy difícil, o que se vinculara con otro partido, difícil también. Y pensar que México Libre puede obtener el registro para la elección de 2024 es algo muy, muy lejano esta noche y además muy cuesta arriba. Así es que si mañana se confirma la negativa de registro a México Libre, a Calderón no le va a quedar más que seguir en lo que ha estado en estos 2 años, en el papel de uno de los principales y más duros, más severos críticos del presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. El golpe que recibirá mañana va a ser muy duro, pero quizá termine por fortalecerlo como un opositor feroz y ahora herido. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.